de Shemot. Estamos en el libro de Shemot, nuestra parashá número 2 del libro de Shemot y nuestra parashá número 14 en el ciclo anual. Vaerá, y me aparecí. Precioso texto, realmente no quise llenar la pizarra hoy con muchas de las números que usualmente hacemos, pero sí hay contenido muy importante que quiero que lo consideremos. La palabra vairá y me apareció, escríbanla en sus notas, por favor. Ya vi que están tomando algunos la fotografía de la gráfica, yo la repetiré, tomaré la fotografía, se la reenviaré por Telegram y demás, pero gracias por tomar nota en su papel y lápiz cada quien. Letra Bab, letra Aleph, letra Resh y letra Aleph. Y me aparecí, vairá. Bat vale 6, Aleph 1, Resh 200 y Aleph 1. ¿Por qué me tomé el tiempo de hacerlo lentamente para explicarlo? Porque internamente en la palabra vairá nos está indicando algo muy importante. Observen, tomé la letra Bab y la saqué del contenido. ¿Lo notan? La separé del contenido. Es decir, Bat, Aleph, Resh, Aleph. La separamos y quedó Aleph, Resh, Aleph. Separamos la letra Bab y la letra Bab su valor es 6. ¿Por qué es importante esa letra 6 o ese valor 6 en la palabra vairá? Porque nos está indicando en cuántas ocasiones el Shaddai se presentó a los patriarcas. Es muy importante. Está inscrito, si puedo usar la palabra, es como un código que está allí, y cuando desmenuzamos un poquito los números, por eso a mí me encantan los números, porque recuerden que nuestro alefato hebreo es el único idioma que nos habla a través de consonantes y a través de números. De hecho, ustedes saben que nuestro alefato hebreo no tiene vocales. Por eso expresiones como Yahweh, por ejemplo, pues son vocales que se han adicionado, pero la pronunciación más cercana o más acertada para decir, comillas, Dios, ¿cuál es? Elohim, Adonai. Recuerden que no tiene vocales, es decir, permítanme que lo explique. Yod, Hei, Bat, Hei no tiene vocales. Nosotros decimos Adonai, ¿verdad? O Hashem, el nombre. Pero al no tener vocales, pues entonces entendemos que Yahweh o Adonai no es la pronunciación correcta porque estamos usando vocales. Son los nombres que estamos usando para entender el nombre de Jesús, amén, de Mashiach. Gracias. Entonces, es muy sencillo y extraordinariamente importante entender esto. Denme un minuto, por favor. Perfecto, gracias. Entonces, ¿cómo podríamos pronunciar de una manera divina, espiritual, el nombre del Padre? Háganlo conmigo en el ejercicio. El aliento de vida. El nombre de Adonai no se ha podido establecer cuál es el yo soy, el que soy. Pero los jajam, los sabios que más se acercan a la pronunciación, repito, sin vocales, es una expiración. Cuando nosotros estamos diciendo Hashem, el nombre de Dios. Es hermoso, porque cada vez que suspiramos, cada vez que respiramos, al expirar ese aliento de vida, estamos pronunciando el verdadero nombre del Eterno. Vean que es algo muy bonito, muy maravilloso. Ahora, a Abraham se le presentó el Shaddai, el Todopoderoso, el Omnipotente, se le presentó durante 5 oportunidades, 5 ocasiones.
Esto que estoy mencionando ya lo hemos visto en las reuniones anteriores. Estoy tratando de resumir algo que ya hemos estudiado, repito, en las enseñanzas de los años anteriores. Se presentó Adonai, o el Shaddai mejor, en 5 oportunidades a Abraham, Bereshit capítulo 12 verso 7, capítulo 17 verso 1 y capítulo 18 verso 1. A Isaac se le presentó el Shaddai en 2 oportunidades, ¿de acuerdo? A Abraham en 5, a Isaac en 2 y a Jacob una vez. Conclusión, 6 veces se presentó el Shaddai a nuestros patriarcas. ¿Perdón? No, perdón. 3, sí, tienes razón. 3 en Abraham, 3 en Isaac y 1 en Jacob. Gracias. Ahora, es interesante porque el valor de la palabra Vaera es 208, que nos da un total de 10, y 10 nos habla de la unidad, nos da de 1, habla de 1. Cuando nosotros sumamos el Shaddai, que su valor numérico es 314, Shin, Dalet, Yud, nos da un valor de 314. 314 entre sí, ¿cuánto suma? 8. 8, ¿sí? 8, ¿qué es? Shemini. Y cuando tomamos el Shemini 8 y lo multiplicamos por Yod Hei Bad Hei, ¿cuánto nos da? 208. Ahora, captemos por qué es importante ese número allí. Porque el Shaddai se presenta como un Shemini, dígalo conmigo, un nuevo comienzo. Cuando el Shaddai se presenta con Abraham, cuando el Todopoderoso se presenta con Isaac, cuando el Todopoderoso se presenta con Jacob, se presenta como un nuevo comienzo. Amén. Pero al entender ese nuevo comienzo, ¿cómo se presentó el Shaddai frente a Moshe? ¿Cómo se presentó? Yo soy el que soy, dígalo. Y si me preguntan qué voy a decir, que quién me envía, yo te envío. El aliento de vida. Yod, Hei, Bad, Hei. Entonces, a los patriarcas se presenta como el nuevo comienzo y a Moshe se presenta como el yo soy, el que soy, el que seré, yo soy. Es bien importante que tengamos presente esto. Segunda parte del resumen de la semana o de los años anteriores. Esta parashá Vaera nos va a hablar del contexto de lo que llamamos, la Biblia lo menciona como las plagas. Nosotros le hemos dado otro nombre. ¿Cuáles son? Las pruebas. Y vimos a su vez los milagros, ¿de acuerdo? Las maravillas. ¿Por qué? Porque resulta que aquí ocurre un fenómeno extraordinariamente importante que debemos comprender. Lo que llamamos comúnmente las plagas, según los textos bíblicos que utilicemos en las versiones que usamos, entendamos que esa situación, esa prueba ocurrió ¿para quién? Para el pueblo egipcio, porque a los hijos de Adonai esas pruebas no le correspondían. ¿Usted me está captando esto? Entonces, cada ocasión que la tierra, el universo, se altera de una manera, dígalo conmigo, para nosotros los hijos de Adonai es una bendición. Para nosotros los hijos de Adonai es una bendición. Entonces, estas maravillas, estos milagros, estas pruebas, depende de qué lado tú estás, las recibes como una plaga o las recibes como una bendición. Depende en qué lugar tú estás. Yo no sé si tú eres un hombre varón K2, hablo genéricamente, o eres una persona a medias tintas, o eres una persona que eso no me interesa. Entonces depende en el lugar donde tú estés, sabrás si lo que está ocurriendo para ti es bendición o lo que está ocurriendo para ti será persecución. ¿De acuerdo? Estamos viviendo una situación en este país, en América, para los hermanos de otras naciones. Estamos viviendo la situación frente al contexto político, el cambio de gobierno en esta nación, en América.
un presidente que goza realmente con una acogida muy grande para muchos, un presidente que en 2 o 3 días que lleva en su ejercicio presidencial ha hecho lo que el anterior no hizo durante 4 años, ha hecho una infinidad de actividades que realmente muestran a una persona extremadamente proactiva. La pregunta es, muchas de las cosas que están haciendo o que está haciendo, perdón, ¿de qué manera me benefician o de qué manera me afectan? Depende del lugar donde tú estés. Depende el lugar donde tú estés. Escuché una historia muy bonita de un pastor, de hecho es de origen costarricense. Estuvo hace unos días visitando Colombia en la zona de los Llanos Orientales y cuenta él en su historia que estando en aquel país, en la región preciosa de los Llanos Orientales, se sentó en la noche después de sus actividades a escuchar las noticias de Estados Unidos. Él vive en California y estaba alarmado con las noticias frente al tema migratorio, la manera como ya los reportes indican de tantos cientos y cientos y cientos de personas que están siendo ya llevados a la fuerza, entre comillas, deportados. La orden que se dio es que solamente todas aquellas personas que tengan una circunstancia de carácter penal, jurídico, serán deportados. La pregunta es, entonces, ¿qué está pasando con todos los que han llevado que no tienen nada que ver? Entonces dice un dicho popular, pues, ¿cómo lo podríamos decir? El que le tocó, al uno y al otro. Esa era la frase que estaba buscando. Pagan justos por pecadores. Gracias por la palabra. Pagan justos por pecadores. El asunto es que se está convirtiendo en un asunto extremadamente delicado y la orden que se ha dado es que este ministerio o ministerio jurídico de migración tiene la autorización por primera vez incluso de ingresar a hospitales, centros de salud, a escuelas, iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto cuando lo miramos de cerca decimos, ¿de qué manera todo esto me afecta? Y la respuesta será, mis amados, depende de qué lado estés tú. Es decir, si nos hacemos una autoevaluación y sabemos que no hemos sido correctos, por ejemplo, frente a una organización tan delicada en este país como es el IRS, entonces tú no puedes presentarte a una oficina de estas y decirles yo llevo 25 años en este país y miran tu reporte de IRS y resulta que en 25 años nunca has reportado taxes. Por favor, pero tienes una lista de estampillas que has recibido durante 20 años y te darás cuenta que durante 20 años el gobierno te ha dado 1 millón, estoy diciendo cualquier cosa, $100,000 en auxilios. Pero tú al gobierno no le has dado una moneda de centavo. Entonces dependerá de qué lugar tú estés, la orden, ¿cómo se llama? Me escapó la ejecutiva. La orden ejecutiva dependerá de qué lugar tú estás. El presidente ha firmado un sinnúmero de órdenes ejecutivas y al escuchar cada una de ellas tenemos que saber si es de sangre, de ranas, de piojos, de animales salvajes, de peste, de sarna, de granizo, de langostas, de oscuridad o de muerte de primogénitos. ¿Me están captando lo que quiero transmitir? Dependerá, pero dígalo conmigo, pero para los hijos de Hashem que vivimos en Gosén, nada nos puede tocar. Usted lo dice de corazón, yo no tengo problema, somos hijos de Adonai, yo camino con rectitud, yo camino con transparencia, yo camino con honestidad, yo camino como un hijo de Hashem, soy luz en medio de cualquier oscuridad. Por lo tanto, lo que pueda ocurrir, Adonai lo convertirá en bendición para mí. Entonces este pastor dice que él regresó a su congregación aquí en Estados Unidos, en California. Tiene una comunidad muy grande de personas de Centroamérica, en su mayoría con asuntos pendientes migratorios. Y él estaba muy preocupado porque son las áreas donde más acciones ha habido. Y él mencionó entonces en su enseñanza que él hace 38 años
38, 39 años vive en este país. Sus primeros 8 años fueron mojado. Digo, estoy transmitiendo lo que él dijo. No sé qué significará eso. No sé si alguno sabe qué significa eso. Ay, sí, todos saben, yo también sé. Pero él dice en su expresión, yo entré a este país por el río. Durante 8 años, siendo muy joven, pasé la experiencia de vivir una condición como indocumentado. Vino el tiempo del presidente Ronald Reagan y en medio de las crisis y las amenazas de deportaciones y todo, esto no es nuevo, esto ha pasado, todos lo hemos vivido por años. ¿Qué ocurrió? El presidente Ronald Reagan aprobó una amnistía y clasificaron muchísimas personas. Es decir, en medio del punto más grave de aquel momento, este señor presidente permitió la amnistía para miles de personas en los Estados Unidos. Si usted ha estado atento a las noticias, notará que cree la gente y estos noticieros que tenemos en español, qué vergüenza estos noticieros en español, amarillistas, terroríficos, pánico, caos, es todo lo que muestran. Pero si usted escucha una audiencia con el presidente y lo que él está diciendo que lo único que quiere hacer es que todos los que estén en este país puedan ejercer una profesión laboral, estar a cuentas con el IRS y vivir una vida tranquila, y que si hay que hacer lo que haya que hacer para que eso se regule, él lo va a hacer. Esa es la voz oficial de él, pero los medios, el mundo lo transforma y lo ponen en una condición de caos y de pánico. Esta mañana o ayer llevaron el vuelo militar hacia México. Ya saben lo que pasó, ¿verdad? Se llevaron ¿cuántos? Creo que 300, aparte de los que ya llevaron la semana pasada. Creo que en el vuelo iban aproximadamente 300 hermanos mexicanos. Los subieron a un vuelo del ejército. El avión salió, despegó rumbo a México. ¿Y qué hizo la presidenta? ¿Qué hizo? Oiga, ¿ustedes no están enterados? ¿En qué planeta viven ustedes? Y así queremos que no nos ataque ninguna de estas cosas si no estamos sincronizados. La presidenta y el gobierno de México no permitió que el vuelo entrara a ese país. Y usted no tiene por qué entrar con un avión militar y traernos gente a nuestro país. No entra. Y el avión tuvo que regresarse. ¡Wow! Dígalo conmigo. El pueblo unido jamás será. Perdón, el pueblo en oración siempre venceremos, porque Adonai todo lo convierte en bendición. Para los que aman a Adonai, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces definimos en la reunión anterior, para cerrar el... Ahora ya entraron legales, vea que sí. Qué buena observación. Muy jurídica la abogada, doctora Adriana. Muy interesante su aspecto jurídico. Hasta en helicóptero entraron. Atención, vimos entonces, estoy resumiendo lo que ya vimos. Grupo número 1, sangre, ranas y piojos. ¿Recuerdan? Sangre. El río Nilo se convierte en sangre. Ranas y piojos. ¿Cuál es el ambiente de estos animales o de estas plagas, digámoslo, para ponerlo en esos términos? El agua. Número 1, dígalo conmigo, agua. Agua. Primer grupo, pertenecen al agua. Segundo grupo, que son los animales salvajes, moscas, peste ganado y las sarnas y las úlceras, pertenecen a la... Segundo grupo, pertenecen a la tierra. Y el tercer grupo, que es el granizo, las langostas y la oscuridad, pertenecen al aire. Muy bien. ¿Quién dijo aire? Mananita, muy bien. Esa clase la tiene clara, definida. Esto ya lo vimos. Estamos repitiendo lo que ya vimos. Entonces, ¿por qué quise recuperar un poquito esta información? Porque la Parashá nos está recordando que cuando se produce un ataque del enemigo, en el sentido, digámoslo, en el caso nuestro, y cuando se levanta una adversidad contra el pueblo, ataca por aire, por tierra
y por agua. Por cualquier lugar el enemigo nos puede atacar. Y mira, todo uno lo puede aplicar de una manera interesante. Hace un momento estábamos para ir al break y de pronto las niñas salieron a jugar por allí atrás del edificio y encontraron que había agua escapando y vinieron inmediatamente a darme la información. Pastor, hay un chorro inmenso de agua, algo pasó por allí. Y fuimos a mirar y bueno, se reventó una tubería, pues por razones de la presión del frío, etcétera, etcétera. Y solucionar el punto fue muy difícil, pero la pregunta es, ¿cómo reaccionamos frente a un hecho como este? ¿Ustedes se dieron cuenta de lo que pasó? ¿Sí? ¿Lo notaron? ¿Todos aquí lo notaron o no? ¿Todos lo notaron? No, quiero saber si todos lo notaron. Y nadie hizo nada. Porque que la hamburguesa estaba tan rica que esa hamburguesa yo no la suelto. Que chorríe agua la que sea, que el pastor solucione el problema, que Sebastián es el que tiene que arreglar ese problema. Ay no, qué valientes. Depende de qué lugar estés, las cosas funcionan. Y yo corría por allí, me fui a la casa, traje la herramienta para poder cerrar la llave, venía corriendo para allá, el hermano Joaquín estaba en su carro y salió corriendo detrás mío, pastor, yo creo que te preocupaste porque me viste corriendo con una varilla en la mano y dijo, pastor, ¿qué onda? ¿Qué va a pelear por allá? Y él salió detrás mío, pastor, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? Y le dije, sí, gracias, tengo que cerrar el agua. Ay, gracias. Pero Cevitas, papá, hijo amado, te doy gracias. Sebastián es un hombre de sorpresas. Esto que estoy comentando es el tema, no estoy saliéndome del tema. Sebastián es un hombre de sorpresas. Usted lo ve con su traje, su vestido, su corbata. Y me dijo, papi, las llaves, debe haber una llave de paso. Le dije, sí, las llaves de paso, el hermano las colocó, están aquí. Oh, pero qué pena, lo sellamos con tornillos. No podemos levantar las tablas, pero yo sé que las llaves están aquí. Listo, papi, no hay problema, yo soluciono esto. Se va inmediatamente, yo tengo ropa en el carro, se cambia, se coloca su jean, su camiseta, se lanza debajo del edificio, pasa por medio de ese pozo de barro, navega debajo de ese porro de barro. Papi, ¿dónde están las llaves? Aquí donde yo estoy, aquí. Dice, oh, es más allá, tengo que navegar otro poquito, llega hasta el otro lado, cierra la llave, solucionado el problema. Él es un hombre de sorpresas. Cuando empezó esta historia del bicho, dice la pastora, nosotros miramos qué es lo que Sebastián hace. Empacó una maleta gigante. Ah, ya la vieron. Ah, esa. El carga y martillo, machete, puntillas, lámparas, botiquín, cuerdas. Él tiene en su carro todo un equipaje, porque si llega a ocurrir algo, él debe estar preparado para el combate. Yo me pregunto, ¿estamos preparados para el combate? Es que hablar de plagas es lindo, esto es una historia apasionante. La sangre, la rana, los piojos, todo. Pero ¿qué ocurre? Nosotros sabemos que el adversario viene y entonces nosotros decimos, Hachén, sálvame, Hachén. Pero ¿qué haces tú para evitar que este enemigo te pueda atacar? ¿De qué manera nos estamos preparando para que esto no ocurra? Entonces tenemos las campañas, tenemos los módulos, tenemos las reuniones, tenemos los estudios, tenemos el material, tenemos una cosa, tenemos otra. Y la pregunta es, ¿dónde están ustedes? Dijo la pastora esta mañana, yo no lo quiero repetir, pero yo no sé, hay algo que me dice aquí, repítelo. ¿Dónde están los varones Kadosh? Yo dije que no lo iba a repetir más. Esto no lo dejen. ¿Por qué? Porque nos queremos preparar, pero no hacemos nada por prepararnos. No se trata de llenarnos de un conocimiento, simplemente en conocimiento, si no tenemos una práctica sobre lo que estamos haciendo. ¿Sabe? Un querido hermano en Colombia me envió una inquietud esta semana y esto es muy bonito porque inmediatamente tenemos que investigar. Preguntó, voy a hacer la pregunta a todos ustedes, quien en el chat pueda contestar a excepción de la persona que me envió la pregunta, contesten ustedes. En esta plaga, ganado,
La número 4. Dice que todos los animales morirían. Murieron. ¿Qué animales murieron? Las vacas, los burros, los camellos, los caballos, los animales, las fieras, todos murieron. Los perros. Y entonces el hermano me envía una pregunta y me dice: pastor, si los caballos murieron, ¿en qué caballos el faraón persiguió al pueblo de Israel? Si los caballos murieron. ¿Cómo le parece? Qué buena pregunta. Y entonces uno queda: ¿cómo le parece? Deme la respuesta. El hermano Luis nos dice que el faraón tenía unas caballerizas muy grandes, con calefacción, impermeables, ¿cómo se llama? Insolación, y por tal razón los caballos no murieron. Oiga, estos abogados son tremendos, los abogados, con respeto a los hermanos abogados. Aquí tengo unos abogados que sacan unas. El hermano abogado, aquí mi hermano Jorge Salamanca dice: pero pastor, pues es que es sencillo. Los hebreos, los egipcios dejaron los caballos en Gosén para que los hebreos se los cuidaran, y cuando se fueron pues no los llevaron, entonces estaban ahí vivitos. Qué buena salida. Muy bien, hermano Luchito. La palabra dice que los animales de campo, digamos, que estén en el campo, morirían. Los que estaban en el exterior morirían. Pero los caballos del faraón, que eran, por favor, caballos de primera línea, no comen en el campo. A ellos les sirven a la mesa. Ellos son caballos like. Ellos están guardados en las caballerizas, con aire acondicionado, con todas las comodidades posibles, por lo tanto, cubiertos, no en el campo, sino en el interior. Los caballos no murieron, por eso pudieron avanzar a perseguir al ejército, al pueblo de Israel. ¿Vamos bien hasta ahí? Ay, qué resumen tan largo, pastor. Esto para recordarlo porque es muy bonito. En las 3 primeras pruebas, sangre, ranas y piojos, ¿qué ocurrió con los ¿cómo lo llama la Biblia? Magos, ¿sí? ¿Qué ocurrió con los magos? Los magos en las primeras 3 pruebas hicieron lo mismo. Los magos podían hacer esto. En las siguientes 3 pruebas, los magos estaban, pero ya no podían realizar la misma prueba, ya no la podían imitar. Y en la tercera prueba, los magos finalmente desaparecen totalmente del contexto. Es muy importante que tengamos presente eso. En las 3 primeras pruebas, la vara que se utilizó fue la vara de, muy bien, la vara de Aarón, únicamente la vara de Aarón. Aarón no tocó, Moisés no tocó el río. ¿Por qué no tocó el río? Porque él estuvo en ese río. Muy bien, salvado de las aguas. Entonces, en las primeras 3 pruebas se utilizó la vara de Aarón. En las segundas 3 pruebas se utilizó la vara de Moshe y Aarón. Y en la tercera prueba solamente la vara de Moisés. Bueno, hasta ahí ese es el punto inicial. Vámonos ahora sí a nuestro Brit Hadasha, porque el Brit Hadasha está extraordinario. Le decía esta tarde a la pastora Pili, cuesta mucho hacer un Brit Hadasha si primero no recordamos, por lo menos ligeramente, el contenido, la historia de lo que ocurrió en la primera parte, en la parashá original, ¿de acuerdo? En la primera parte. Por eso me tomé el tiempo para hacerles un pequeño recuento, y creo que aún necesito mencionar algunas 2 cositas más. En esta primera porción del Vaegrá,
Hashem se revela a Moshe utilizando las 4 expresiones de redención. Eso lo tenemos que estudiar. De hecho, estoy pensando, no sé si grabar en Torah al instante, este tema me parece hermoso. 4 redenciones ofrece Hashem a su pueblo, ya las voy a mencionar. Él promete sacar a los hijos de Israel de Egipto, redimirlos de su servidumbre, para después adquirirlos como su pueblo elegido allí en el monte Sinaí. Luego Él los llevaría a la tierra prometida que había prometido a los patriarcas, porque esta era la promesa. Moshe y Aarón hablan con el faraón en repetidas ocasiones para demandarle en el nombre de Hashem que deje salir a su pueblo, deja salir a mi pueblo para que le sirvan en el desierto. Y faraón se niega en todas las ocasiones. El bastón de Aarón se vuelve una serpiente y se traga a los bastones mágicos de los brujos egipcios. Hashem envía una serie de plagas o pruebas, ya toda esta parte la mencionamos, y quiero llegar aquí, dígalo conmigo. 4 expresiones que el Eterno entrega. Número 1, dígalo conmigo, yo lo sacaré. Escríbalo por favor en sus notas, de hecho lo debía escribir acá y se me pasó por alto. Yo lo sacaré, punto 1. Número 2, yo los salvaré. Punto 3, yo los redimiré. Y punto 4, yo los tomaré. Esos 4 principios, estas 4 expresiones son fundamentales en este parashá para entender lo que vamos a hacer más adelante en Pesaj, para que entendamos lo que vamos a leer ligeramente hoy, brevemente por lo menos aquí en el contenido de Brit Hadasha. Acompáñenme por favor al libro de Apocalipsis en el capítulo 16, Hitgalú capítulo 16. Solo creo que debo mencionarlo, leerlo, básicamente no vamos a definirlo porque debo ir a Romanos también y considerar otro aspecto allí. ¿Todos listos? Capítulo 16, libro de Apocalipsis. Vamos a hacer una lectura sobre este contenido para el Parashá Vaera. ¿Lo tienen todos? Entonces oí una gran voz que desde el templo decía a los 7 mensajeros o ángeles también en algunas versiones: vayan y derramen las 7 copas de la ira de Elohim sobre la tierra. Fue el primer mensajero y derramó la copa sobre la tierra, y se produjo una llaga dolorosa y maligna sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y los que rendían homenaje a su imagen. El segundo mensajero derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que está en el mar. ¿Ustedes están captando la relación que estamos viendo entre Vairá en Éxodo y Apocalipsis? Verso 4, el tercer mensajero derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. El verso 5 dice: oí al mensajero de las aguas decir: justo eres tú, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Verso 6, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Verso 7, y oí al altar decir: ciertamente, oh Adonai, el Shaddai, tus juicios son verdaderos y justos. Subraya el verso 7. El cuarto mensajero derramó su copa sobre el sol, y se le concedió quemar a todos los hombres con fuego. Verso 9, los hombres que se quemaron con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Elohim, que tienen autoridad sobre estas plagas, pero no se arrepintieron para dar la gloria al Padre. El quinto mensajero derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se convirtió en oscuridad. Se mordían las lenguas de dolor y blasfemaron a Elohim del cielo por sus dolores y sus llagas, pero no se arrepentían de sus obras. El sexto mensajero derramó su copa sobre el gran río Perat, Éufrates, y sus aguas se secaron porque se preparaba el camino de los reyes de Oriente. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas.
pues son espíritus de demonios que han señalado, las cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado para congregarlos por la batalla del gran día del Shaddai. Miren, yo vengo como ladrón, feliz el que vigila y guarda sus vestidos para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congrego en el lugar que se llama en hebreo Har Megiddo. El séptimo mensajero derramó su copa por el aire y salió una gran voz del santuario desde el trono que decía: está hecho. Entonces se produjeron relámpagos y estruendos y truenos, y hubo un gran terremoto tan fuerte que fue ese gran terremoto como jamás había acontecido desde que el hombre existe sobre la tierra. La gran ciudad se dividió en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron, y se hizo memoria de la gran Babel delante de Elohim para darle a ellos la copa del vino del furor en su ira. Toda isla huyó y las montañas no se hallaron más. La lectura continúa, vamos a dejarlo hasta aquí, pero concluyamos algo. Esta porción del capítulo 16 nos está hablando de un pueblo egipcio idólatra a sus ídolos, por supuesto, a su faraón, a su rey, a su río Nilo, a ciertos animales en particular, y esa idolatría y ese paganismo convertidos en una problemática delante de Hashem. Adonai llama a Faraón, le pide que autorice la salida de su pueblo, pero dice que en toda petición el Faraón endurecía más y más su corazón. Pero todo esto, dice la palabra, Adonai lo permitió ¿para qué? Para la gloria de Hashem. Es decir, que el mismo Adonai permitía que el corazón de Faraón se endureciera cada vez más para que definitivamente el poder de la gloria de Hashem se manifestara, dándole la libertad al pueblo escogido. Ustedes recordarán que la casa de Israel, dice la palabra, que salieron ¿cómo? Salieron grandemente bendecidos con una economía tan extraordinaria, que es la respuesta que entendemos como más adelante en las parashá que vamos a leer a continuación encontraremos, y siempre nos preguntaremos cómo es que habían tantas tribus con tanto dinero, con tanto oro y con tanta economía. La tomaron, fue entregada por el mismo pueblo de Egipto porque así Adonai lo permitió. Vamos al libro de Romanos para complementar lo que hemos leído en el capítulo 9. Romanos capítulo 9. ¿Lo tienen todos? Libro de Romanos capítulo 9. Vamos a leer igualmente una parte del texto. Y voy a iniciar con los dos primeros versos y luego nos vamos al verso, puntualmente al verso 14. En este capítulo 9 del libro de Romanos dice: la buena noticia no abroga las alianzas de Adonai. Digo, la verdad por el Mashiach no miento. Mi conciencia da testimonio conmigo mediante el Rúa de santidad, de que tengo una gran tristeza y una pena incesante en mi corazón, porque desearía yo mismo ser separado del Mashiach para el bien de mis hermanos, mis parientes según la carne. Verso 14, véalo conmigo. ¿Qué podemos decir entonces? Atención por favor a la pregunta. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Que hay injusticia en Elohim? De ninguna manera. ¿Saben? Esta semana una señora predicadora en un evento, no sé, religioso, ustedes recordarán, vieron la noticia, en su liturgia, en su enseñanza, estando el nuevo presidente allí presente, ella usó ese púlpito y como mujer espiritual, lo digo en este sentido, expresó palabras diciendo que le pedía al presidente que tuviese ¿qué? Misericordia. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? Con las familias emigrantes y con las personas de género. ¿Cómo podemos explicar esto? Hay cosas que, repito, tal vez ustedes me entenderán, no puedo decirlas en vivo, pero para que me comprendan, ¿cómo podemos decirle a Dios
Dios, ten misericordia con esta persona que no es esta persona, sino que esta persona es esta persona. ¿Me explico lo que les quiero decir? O sea, ¿en qué lugar estoy delante de Adonai? ¿Estoy caminando en el camino recto, justo en el propósito del Padre? ¿O estoy caminando en una ruta totalmente apartada del Padre, del propósito del Padre, en una línea totalmente opuesta? Y es difícil para nosotros decir, Padre, por favor, tengamos misericordia. Porque Adonai es un juez justo. Y yo sé que estas palabras que estoy mencionando son fuertes porque está nuestra comunidad siendo afectada en todo este proceso. Realmente ella, si uno lo mira en el fondo, pues su condición es una condición de género. Ella pues acudió a apoyar su género, su situación. Si ustedes miraron las críticas sobre el tema, fueron totalmente hirientes, malintencionadas, sin ninguna compasión. La han tildado de las cosas más terribles y le pidieron explicaciones de por qué había hecho esta expresión. Y ella dice, fue lo que Dios puso en mi corazón. No quiero, por supuesto, ni mucho menos entrar a juzgar, pero este capítulo 9 nos está tratando el mismo tema y nos dice, ¿qué podemos decir entonces? ¿Es que acaso nuestro amado Elohim obró injustamente? Y la respuesta viene inmediatamente después del signo de interrogación y dice, con una admiración, dice, de ninguna manera. De ninguna manera Adonai está obrando en una injusticia. Pero Adonai, que ha determinado al varón y a la varona y les dijo fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, estableció una palabra establecida, definida para el hombre y la mujer. Pero el hombre en su intención, el hombre en su pensamiento, el hombre en su conocimiento, el hombre en su libre albedrío, comillas, sobre eso tendré un programa en Torah al instante. El libre albedrío, hemos entendido que el libre albedrío es la oportunidad que Adonai nos dio para hacer lo que nos parece. Error, ese no es el propósito del Padre. El libre albedrío es la oportunidad de hacer lo correcto delante de Hashem. Eso cambia totalmente el concepto. Si tú crees que tu libre albedrío es hacer lo que te parece, como te parece y cuando te parece, mi amado, estás fuera de foco, estás en el lugar equivocado. El libre albedrío, comillas, tenemos la oportunidad de elegir lo correcto delante de Hashem. Esa es la única opción que tiene el libre albedrío. Que repito, ese libre albedrío lo voy a definir más adelante en el programa, pero necesitamos tener presente que no es para hacer lo que quiero, sino para hacer lo que Hashem dice que tenemos que hacer. Vamos al verso 15, porque le dice a Moshe, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia y me compadeceré de quien yo quiera compadecerme. Por favor, hermanos, ¿por qué nosotros clamamos justicia cuando la justicia del hombre es una justicia malsana? Para nosotros hacer justicia con nuestras propias manos, nosotros no tenemos en cuenta desde ningún punto de vista la justicia de Dios. Yo mencionaba esta semana, si ustedes vieron el programa de Torah al instante, venimos hablando de retened lo bueno, examinadlo todo. Venimos hablando del discernimiento, venimos hablando de la sabiduría, del conocimiento, de la razón, del entendimiento, de estos aspectos de la vida en el ser humano. Y teníamos que llegar a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión en esta historia? El entendimiento, el conocimiento, el intelecto, la preparación, la academia y todo lo demás, gloria a Hashem, porque aprendemos más y más y más. Pero nada de lo que aprendamos que no camine conforme al plan de la palabra está fuera de sentido. ¿Me están captando con esto? Es hermoso que nos preparemos en conocimiento, pero el conocimiento tiene que ir de la mano con la palabra. Escrito está,
escrito está. Por lo tanto, en el caso de los abogados que decíamos aquí con los abogados, cuando jurídicamente hacemos justicia y hacemos justicia conforme a la mano del hombre, probablemente cometamos muchas injusticias con la mano del hombre. Es más, probablemente muchas personas han sido condenadas en injusticia, aunque las pruebas acusen que esa es la realidad. De hecho, no lo voy a poder hacer ahora, pero si me permiten solo mencionarlo, dijimos hace unos días que existen varios tipos de verdad. ¿Recuerdan? ¿Cuáles son los tipos de verdad? La verdad verdadera. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo se llama esta verdad? La verdad verdadera, el Emet, Hashem. Pero tenemos otro tipo de verdad. ¿Cuál es? Una verdad aparente. Aparentemente esto es verdad. Y luego tenemos una verdad a medias. Tibia, supuesta. Los abogados saben. Una verdad verdadera, una verdad aparente y una verdad supuesta. Supuestamente. ¿Con qué verdad nosotros juzgamos? ¿Juzgamos a alguien con una verdad verdadera? ¿Juzgamos a alguien con una verdad aparente? ¿O juzgamos a alguien con una verdad supuesta? Eso terrenalmente no es el propósito del Padre. Adonai hace justicia justa. Por eso dice la palabra, Padre, que yo no caiga en las manos de los hombres, porque los hombres caminan en una palabra injusta. Padre, que seas tú quien me juzgue, porque tu justicia justa hace misericordia de quien quiere hacer misericordia. Entonces yo, ¿cómo puedo decir es que esa persona no tiene perdón de Dios cuando Adonai tiene misericordia? Porque como dijo la pastora Cris y el pastor Camilo, disfrutamos el testimonio, encontraron los perritos, estaban prácticamente ahogándose porque es que ellos no entran en ciertos detalles. Los perritos estaban allá en la quebradita, pobrecitos, no podían salir de allí. Los otros, sus perritos les avisaron de los otros perritos, ellos fueron a mirar qué pasa, encontraron a los perritos allí, se metieron en medio de ese fango, en medio de la quebrada, sacaron a los perritos, los rescataron, los tuvieron que limpiar, los tuvieron que organizar, los tuvieron que recoger, les brindaron amor, les brindaron protección, les traen, les adoptan y no los podemos soltar. Yo pasé en ese momento y dije, no, los perritos no los podemos soltar, es peligroso, que son como hermanitos, se van a perder, se van a ir, están juntos. No permitamos que se dividan, que se mantengan y que no corran riesgos afuera. Y ya ustedes conocen la historia. Cuando aparecen los dueños, habían sido justo las personas que les habían cuidado a sus perritos cuando se escaparon de la casa. Qué linda es la historia que Adonai tiene. Por eso, cuando nosotros hacemos juzgamiento, acusamiento, señalamiento en una justicia de hombres, podemos tropezar. Pero en una justicia divina, Adonai se encarga de hacer la justicia. Cada uno de nosotros se presentará delante del Eterno y a cada uno de nosotros nos juzgará. Y déjenme decirles, el día que yo me presente delante de Hashem, ¿cómo Hashem me puede encontrar? Juzguen. ¿Alguien dijo algo? Hablen. A todos nosotros, cuando nos presentemos delante de Hashem, todos nosotros estamos culposos. Pero la sangre de Matías, la sangre de Mashiach, nos cubre. La redención de Hashem nos libra porque Él hizo justicia por mi pecado. Porque de lo contrario, ustedes, bueno, yo no tanto, pero ustedes... Ay, no, tan lindos. Ahí se ríen. Después salen y dicen, ay, no, se cree muy santo. 16. Así que no depende de que uno quiera ni de que se esfuerce, sino que Elohim tenga misericordia. Por favor, dígalo conmigo. Misericordia, misericordia, misericordia. Dígalo en hebreo, pastora Cris. Cántemelo un momentico, por favor. ¿Tienes el micrófono?
Cántalo un momentico, cántalo, cántalo, cántalo. Ustedes saben que yo tengo un aparatico en mi baño. ¿Cómo se llama, Cevitas, el sonido, la música? Google. Y yo entro a mi ducha y le digo, hey Google, hay que decirle hey, yo no sé por qué inventaron que hay que decirle hey, si no le digo hey no habla. Sí, hey Google, música hebrea, Rahem, por favor. Amo a Rahem. Digo, a Rahem la canción. No dije Raquel, dije Rahem. Rahem, ya la tienes, Cris. A ver, vamos a entonarla todos juntos, atención. Rahem, Rahem no Hashem Elokeinu, Rahem. A el Israel Ameja Rahem, a Jerusalén Ireja Rahem. Rahem, Rahem. Qué lindo, hermanos. Que este cántico en hebreo, en español, ¿cómo se dice en inglés? ¿Perdón? Mercy. Díganlo en inglés. Mercy, mercy, mercy. No, eso es como francés. Eso me sonó a francés. Es que uno, como yo soy tan políglota que hablo tanto de idiomas. Bueno, como lo quiera entender, por favor, dígale a su corazón, misericordia. Misericordia, misericordia, hermanos. Miremos al hermano, miremos a mi esposa, mi esposo, mis hijos, que no somos perfectos. Dice esta palabra, mirémoslos, mirémonos con misericordia. Esta semana hablaba con un querido hermano muy especial. Lo conocí cuando estuve en Colombia, él sabe, está ahí con nosotros, Chalón. Y yo le dije, cuando yo hablo con las personas, me gusta escucharla. Ustedes dirán, ay, yo no le creo, pastor. Usted con todo lo que habla, ¿qué hora escucha? Pero cuando me siento con las personas, sí los escucho. Me gusta escucharlos. Me encanta escuchar historias. Y entonces las personas, me decía el hermano, y lo digo con respeto, por favor, él me decía cosas como estas. Pastor, estoy viejo. Sí, ya uno ya está. Le dije, perdóname, con todo respeto. ¿Cuántos años tienes? 40, pastor. Viejo, hermano, yo hace como 20 pasé por ahí, hermano. Y me siento nuevecito. No me va a decir que usted se siente viejo con 40. Vieja tu manera de pensar. ¿Perdón? No, vieja tu manera de pensar. ¿Por qué? Porque es que depende cómo tú te ves a ti mismo. Mire, si yo le preguntara a cada uno de ustedes cómo tú te ves, claro que eso lo hemos superado, ¿verdad, pastora Pili? Aquí lo hemos superado. Pero yo recuerdo de muchos de ustedes hace 10 años, 20 años, y era lo mismo. Ay, aquí es que uno aquí está bien, el gobierno, es que este presidente Bush, es que el presidente Obama, es que este presidente, y todo era una quejadera, y quéjese. Y hemos superado hoy en Torah, creo que estamos en otro nivel. Pero yo le decía al hermano que se mirara al espejo, y lo he dicho muchas veces acá. Mírate al espejo y habla contigo. ¿Saben? Pastor Sebastián, y ya lo veo en David, les enseñan en su universidad en Pensacola Christian College a los pastores que preparen sus predicaciones y después de que tengan todo el bosquejo preparado, se coloquen frente al espejo. Y esto es literal, perdóname, Civitas, que ponga el ejemplo. Sebastián se levanta, se coloca su traje, se arregla y está un día a las 8 o 9 de la mañana vestido de pies a cabeza y se para al frente y uno pasa por ahí por su cuarto y entonces la palabra dice, y en el libro de Génesis y uno entra y dice, Cevitas, ¿qué estás haciendo? Y dice, me estoy predicando. No, me estoy predicando. Y yo le digo, pero ¿cómo así? Dice, sí, es que voy a predicar el domingo en la iglesia tal y estoy preparando el mensaje. ¡Wow! Y entonces yo le digo a personas, mírense al espejo, mírense al espejo. Yo me miro al espejo, yo lo hago. Yo me miro al espejo y digo,
triple papito. Triple papito, ¿pero por qué? Pues yo digo triple papito porque soy el papá de Camilo, Sebastián y David. Tengo 3 hijos y ellos me dicen papi, pues soy triple papito. No sé ustedes qué estaban entendiendo. Y yo me miro al espejo y entonces hay una persona en Colombia, un humorista en Colombia, que hizo un monólogo suyo con su yo en el espejo. Y empieza a hablarse en el espejo y dice, me gustas. Realmente me gustas. Sabes que tú y yo deberíamos tener algo más. Y esto que estoy mencionando parece un poco fuerte, porque es que la historia es inmensa, ¿verdad? Pero él termina enamorado de él. Y le dice, sabes, creo que hemos pasado ya muy buenos tiempos juntos, nos hemos amado, me has perjudicado incluso. Y creo que ya es tiempo de que terminemos. Me gustaría reunirme contigo para que habláramos y porque esto no puede continuar. Pero sabes, no por teléfono, quiero verte personalmente. Y así es la historia. ¿Y por qué lo traigo a colación, hermanos? Porque hoy cuando tú tienes una identidad en Yeshua HaMashiach y te miras al espejo, sabes que Adonai está contigo, que tú eres luz y que la Shekinah de Adonai es tu centro, es tu motor de vida. Tú sabes que cuando hablas, hablas la palabra. Tú sabes que cuando miras, ves la mirada de Hashem. Cuando tú escuchas, escuchas la voz de Hashem. Porque nosotros estamos aprendiendo en el nivel de Torah a vivir una vida de misericordia. Para que Adonai tenga misericordia conmigo, tengo que aprender a tener la misericordia con otros. ¿Están conmigo? No lo digo yo, lo estamos leyendo en Romanos. Esa es la enseñanza de Romanos para nosotros. Así que no depende de que uno quiera o de que se esfuerce. Hermanos, yo no puedo ser salvo solo porque yo quiera o porque me esfuerce. Yo tengo que alcanzar mi meta en el propósito de Adonai por la misericordia del Padre en mi vida. Porque de lo contrario, todos somos merecedores, pero tenemos que pagar un precio. Y ese precio se llama ¿cómo? Obediencia. Por ejemplo, en las Escrituras se le dice al faraón, precisamente para esto te levanté, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre se proclame por toda la tierra. De manera que él tiene misericordia de quien quiera, pero endurece el corazón de quien quiera. Endurece el corazón de quien quiera. Entonces me dirás, ¿y por qué le echa la culpa a alguien si uno no puede resistir su voluntad? Hombre, antes que nada, ¿quién eres tú para cuestionar a Elohim? Le dirá a la vasija, le dirá vasija formada al que la formó, ¿por qué me hiciste así? ¿Recuerdan Jeremías? ¿No tiene derecho el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y para uso común? El alfarero sabe cómo nos ha hecho y cómo nos ha construido. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Diga conmigo, retos. Estamos viviendo un nuevo tiempo de retos. Estamos viviendo un tiempo de oportunidades. Estamos viviendo un tiempo de buena cosecha. Pero la buena cosecha dependerá en qué lugar tú te encuentras. Dependerá cómo tú veas tu entorno. Si tú estás pensando que vienen vientos fuertes, oscuros y tempestuosos, eso será lo que vas a recibir. Pero si tú sabes que en medio de las noticias y cosas que están ocurriendo, Adonai está con nosotros y Él es nuestro guardador y Él es nuestro proveedor, entonces yo tengo la convicción en mi corazón, en la fe, en la emuná y en el bitajón, que nada ni nadie nos podrá hacer daño. Dígalo conmigo, Yeshua es mi Señor. Yeshua es mi Adón. Y mientras Yeshua me permita caminar en el camino, en obediencia, meditando su palabra,
aprendiendo de la misericordia del Eterno para mi vida y para la vida de quienes están a mi entorno, entonces yo sé que Hashem hará misericordia para con nosotros. Abacadosh, te doy gracias por este precioso tiempo. Te doy gracias, Padre, porque en el transcurrir de los años nos has ido transformando día tras día, momento tras momento. Cada parashá nos trae un cambio, a una actitud, a un nuevo modelo de vida, a una nueva manera de pensar. Dígalo conmigo, por favor. La mente de Mashiach, la mente de Mashiach, la mente de Mashiach. Cuando yo camino en la obediencia con la mente de Mashiach, Padre, te doy gracias. Porque ya no somos lo que alguna vez fuimos. Porque hoy hemos caminado en un proceso de elevación, de aliyá, hacia tu Kadosh Torah. Y gracias, Padre, porque mi manera de pensar ya no es la manera de pensar que en otro tiempo tenía. Has cambiado mi manera de pensar y has cambiado mi manera de vivir. Y permíteme extender mi mano de bondad y de misericordia para todos aquellos que también lo necesiten, porque tu mano se extiende sobre mí y trae también misericordia. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén, amén y amén. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral.